¿Qué pasaría si cada vez que recordamos algo, ese recuerdo cambiara para siempre? Porque es justo lo que pasa. La memoria no es lo que parece. No es, para nada, una grabación perfecta del pasado. En realidad es algo mucho, mucho más extraño y fascinante. A ver, lo primero es borrar de la cabeza esa imagen típica, ya sabes, la del cerebro como un almacén gigante, un desván lleno de cajas o un archivador con carpetas. Esa es la idea que casi todo el mundo tiene, y es completamente errónea. La neurociencia de hoy nos dice algo muy distinto. La memoria no es un sitio donde se guardan cosas, es una acción. Es un proceso que está ocurriendo constantemente. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. En esta primera parte lo que vamos a hacer es desmontar por completo ese mito del cajón de los recuerdos. Vamos a ver qué es de verdad la memoria según la ciencia. Y, bueno, es una de esas ideas que cuando la entiendes te cambia la perspectiva de todo. Fijaos bien en esa palabra, reconstruye. Es la clave de todo. El cerebro no es una grabadora que le da al play, no. Lo que hace es reinterpretar el pasado cada vez. Cada recuerdo es una reconstrucción activa, casi como una edición nueva del original. Y no lo hace por nostalgia, ¿eh? Lo hace para sobrevivir, para ayudarnos a tomar decisiones en el futuro. Y esto nos lleva a su verdadera función. Ojo, que la memoria no está ahí para que recordemos fechas de cumpleaños, aunque también sirva para eso. Su principal trabajo es usar lo que hemos vivido para intentar predecir lo que va a pasar. Integra todas nuestras experiencias para, por ejemplo, saber si esa comida nos sentará mal o si podemos fiarnos de alguien. Y al final, la suma de todas esas reconstrucciones es lo que construye nuestra propia identidad, la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Vale, entonces, si un recuerdo no se guarda en una caja, ¿qué es lo que pasa exactamente? Pues vamos a seguir el viaje de una experiencia cualquiera, desde que ocurre hasta que se convierte o no en un conocimiento estable. Es un camino con varias paradas obligatorias. Para empezar, la información llega y aterriza en uno de estos dos sistemas, la memoria a corto plazo. A ver, imaginemos que es como un post-it mental, súper útil para apuntar un número de teléfono justo antes de marcarlo, pero es tremendamente frágil. Te distraes un segundo, alguien te habla y ¡pof!, se ha ido. El gran objetivo del cerebro es conseguir que la información que de verdad importa dé el salto a la memoria a largo plazo. Y aquí entra en juego algo fundamental, la memoria de trabajo. No es lo mismo que la de corto plazo. La de corto plazo solo sujeta la información. La de trabajo es donde la manipulamos. Es nuestra mesa de trabajo mental, donde razonamos, calculamos, resolvemos problemas. Pero, y esto es importantísimo, es diminuta. Solo podemos manejar, como mucho, unas pocas cosas a la vez. Es el gran cuello de botella de nuestro pensamiento. Perfecto, pues todo este viaje se resume en 3 grandes pasos. Primero, la codificación, cómo metemos la información en el cerebro. Segundo, la consolidación, cómo hacemos que se quede ahí. Y tercero, la evocación, cómo la sacamos cuando la necesitamos. Vamos a verlos uno por uno. La codificación es el primer paso. Y aquí está el secreto para que algo se nos quede grabado. No sirve de nada repetir como un loro. Lo que funciona de verdad es, primero, prestar atención de verdad. Segundo, entender lo que significa, no solo memorizarlo. Tercero, que nos genere alguna emoción. Y lo más importante de todo, conectarlo con cosas que ya sabemos. Un recuerdo nuevo necesita pegarse a uno antiguo para sobrevivir. Ahora pasamos a la segunda fase, la consolidación. Y aquí aparece un protagonista que mucha gente no se espera, el sueño. Solemos pensar que al dormir el cerebro se apaga, pero es todo lo contrario. Por la noche, nuestro cerebro se convierte en una especie de bibliotecario nocturno que trabaja a toda máquina, ordenando todo el caos del día. El proceso es fascinante. Hay una parte del cerebro, el hipocampo, que actúa como un director de orquesta temporal. Durante la noche reproduce una y otra vez las experiencias importantes del día, como si ensayara, y con cada repetición va transfiriendo esa información a otras zonas del cerebro, a la corteza, para que se almacene de forma mucho más estable y a largo plazo. Pero lo más alucinante no es solo lo que guarda, sino lo que tira. Fijaos en esto, el cerebro mientras dormimos filtra y descarta la inmensa mayoría de lo que nos ha pasado durante el día, más del 80%, se dice pronto. El sueño no solo consolida, sino que también hace limpieza. Decide activamente qué olvidar para no volvernos locos con información irrelevante. Y esto nos deja en la última parada, la evocación, o sea, el acto de recordar. Y aquí nos encontramos con una paradoja que lo cambia todo. Siempre pensamos que el olvido es el gran enemigo de la memoria, ¿verdad? Pues resulta que el mejor amigo de la memoria es el esfuerzo de recordar. Esto no es nuevo, ¿eh? Ya lo descubrió un psicólogo, Hermann Ebbinghaus, hace más de 100 años con su famosa curva del olvido. Y es brutal. Como se ve aquí, si aprendemos algo nuevo y no hacemos nada más, en apenas unos días hemos perdido la mayor parte. Es la configuración de fábrica de nuestro cerebro, olvidar por defecto.
Pero aquí viene el gran cambio de mentalidad. El olvido no es un fallo, no es un error del sistema, es una característica, es un mecanismo de eficiencia brutal. El cerebro necesita olvidar lo que no es importante para poder centrarse en lo que sí lo es. Es su sistema de limpieza automático para no saturarse. Entonces, ¿cómo luchamos contra esa curva del olvido? Con esto, la evocación activa. ¿Y qué es? Pues simplemente el esfuerzo de intentar recordar algo sin mirar la respuesta. Hacerse un pequeño examen, usar una tarjeta de memoria. Ese pequeño esfuerzo mental es el ejercicio de gimnasio más potente que hay para las neuronas, mucho más que volver a leer. Y con esto volvemos al punto de partida. Recordar no es darle al play, es reconstruir. Este proceso tiene un nombre, se llama reconsolidación. Y es increíble, cada vez que sacamos un recuerdo, lo estamos abriendo a que se modifique un poquito con el contexto actual, y luego lo volvemos a guardar, pero ya no es exactamente el mismo. Por eso, nuestras memorias cambian con los años. Muy bien, ya hemos visto toda la teoría, que es fascinante. Pero ahora vamos a lo práctico. Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor? ¿Cómo podemos trabajar con el cerebro en lugar de pelearnos con él? Vamos a ver unas cuantas técnicas que la ciencia ha demostrado que funcionan. La primera es un clásico, y es potentísima: la repetición espaciada. La idea es sencilla. En lugar de darse el atracón de estudiar todo el día antes, se repasa la información en intervalos de tiempo cada vez más largos. La clave es hacerlo justo cuando estamos a punto de olvidarlo. Cada uno de esos repasos es como darle un martillazo al clavo para que se hunda más y el recuerdo se vuelva súper resistente. Luego tenemos una técnica milenaria, el método de Lozi, o el palacio de la memoria. Es una pasada porque se aprovecha de que nuestro cerebro es buenísimo para recordar lugares. Consiste en asociar las ideas que queremos recordar con objetos o puntos concretos de un lugar que conocemos muy bien, como nuestra casa. Luego, para recordar, solo hay que hacer un paseo mental por esa ruta. Funciona de maravilla. Y hay muchísimas más, claro. Por ejemplo, intentar explicarle algo a otra persona. Eso te obliga a entenderlo de verdad. O intercalar el estudio de diferentes temas, en lugar de centrarse solo en uno. Crear esquemas visuales, mapas mentales. Y por supuesto asociar lo que aprendemos con emociones fuertes. Todo eso ayuda a que la información se quede pegada. Así que llegamos ya a la conclusión. Y si hay que quedarse con una sola idea, es esta. La memoria no es una cosa que se tiene o no se tiene. No es algo fijo. Es un sistema vivo, que cambia, que es dinámico. Pensemos en ella como un músculo que se puede entrenar y que responde a ese entrenamiento. Al final, todo se resume en esto. No es una cuestión de suerte, de tener buena o mala memoria. Es una cuestión de entrenamiento, de entender cómo funciona nuestro cerebro y usar las estrategias correctas. Es pura neuroplasticidad en acción. Y sí, se puede mejorar, y mucho. De hecho, ahora mismo, mientras escuchamos esto, las conexiones neuronales de nuestro cerebro están cambiando. La memoria nunca para, así que la pregunta final no es si nuestra memoria va a cambiar. La pregunta es, sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a guiar ese cambio a partir de ahora?